Hace 3 meses comenzamos una serie de predicaciones acerca efectivamente de la evangelización. Y en esas predicaciones, mis hermanos, el propósito es ir enseñando cosas prácticas, obviamente también doctrinales, que usted debe saber para compartir el evangelio de salvación con mayor eficacia. En esta primera predicación, mis hermanos, del mes de septiembre, explicamos acerca del mensaje del Evangelio o las buenas nuevas. Espero que lo recuerde. Si ya se le ha olvidado, bueno, está ahí en el canal de YouTube, puede volver a escuchar y después escuchar la que vamos a predicar el día de hoy. En aquella ocasión, mis hermanos, hablamos acerca de lo que significa el Evangelio, de esas buenas noticias. Y desde aquella ocasión les comentamos que la próxima predicación, es decir, esta, íbamos a hablar de las malas noticias que deben ser dichas a la gente antes de hablarles de las buenas noticias. Mire, para comenzar, mis hermanos, esta enseñanza, esta meditación, quiero compartir con usted un extracto de lo que cuenta John MacArthur en uno de sus libros. Él dice lo siguiente, lo cito, dice: alguien me envió un recorte de un periódico de Melbourne, Australia. Es una carta al editor, escrita inmediatamente después de una campaña de Billy Graham. ¿Todos ubican a Billy Graham? Ya lo mencionamos en la predicación de hace 3 meses. Es un reconocido evangelista, tal vez el más famoso del siglo pasado, Billy Graham. Entonces continúo leyendo el artículo de John MacArthur, una carta al editor de un periódico allá en Australia, después de una campaña que había tenido Billy Graham por allá, y dice este hombre que escribe al editor del periódico, dice: después de oír al doctor Billy Graham en la radio, verle en la televisión y leer las noticias y cartas sobre él y su misión, estoy totalmente harto del tipo de religión que insiste en que mi alma y la de cualquier otro necesita salvación, sea lo que fuere que ello signifique. Nunca me he sentido perdido, ni siento que cada día me esté revolcando en el cieno del pecado, pese a la predicación reiterativa que insiste en que lo estoy haciendo. Deme una religión práctica que enseñe gentileza y tolerancia, que no reconozca barreras de color ni credo, que se acuerde de los ancianos y enseñe a los niños sobre la bondad y no sobre el pecado. Si para salvar mi alma he de aceptar una filosofía como la que he oído predicar recientemente, prefiero seguir condenado para siempre. Mis hermanos, a nadie le gusta que le digan que es pecador. Prefiere algo bonito, ¿no? O una predicación de cómo criar a los niños para que no sean racistas, para que no discriminen, cosas políticamente correctas. Pero si tú le dices a alguien que es pecador, se va a ofender, como este hombre que escribió a este periódico. Mire, a nadie le gusta que le den malas noticias, y menos cuando esas malas noticias tienen que ver con el hecho de que estás enfermo de muerte. Hace apenas unos días falleció una actriz famosa en la década de los 80s, tal vez escuchó la noticia y sabe de quién estoy hablando. Y según contaron sus familiares, esta mujer falleció de cáncer que le habían diagnosticado solamente 2 semanas atrás. Cuando leí la noticia, pienso en el diagnóstico de la enfermedad, porque esa mujer venía viviendo su vida con cierta normalidad, comenzó a tener por ahí algunas molestias,
pero no sospechaba nada. Pero cuando fue al médico y la checaron, le dijeron: usted tiene cáncer de colon. Y 2 semanas después falleció. Fue, mis hermanos, un cáncer fulminante. Pero lo importante, mis hermanos, es el diagnóstico. Imagine, no fue lo que pasó, pero imagine que le hubieran dado un diagnóstico de esta enfermedad, pero que hubiera una cura. 2 semanas tenía para haber iniciado un tratamiento o una cura que tal vez la hubiera salvado. Pero si no le hubieran dado el diagnóstico 2 semanas antes, no hubiera tenido oportunidad de tratarse. Mis hermanos, yo creo que el diagnóstico es un salvador de vidas, porque si usted no sabe que está enfermo y no sabe de qué está enfermo, ¿cómo se va a atender? Sin embargo, me parece que a nadie le gusta que le den un diagnóstico negativo, ¿verdad? Que le digan: usted está enfermo de muerte y le queda poco tiempo de vida. Mire, hablando de las cosas espirituales, decirle a la gente que está enferma de muerte y que literalmente está al borde de ella, no es grato para nadie. Sin embargo, mis hermanos, como ya lo dije, es necesario, sobre todo porque en lo espiritual sí hay una cura. Pero necesitamos decirle a la gente que está enferma de muerte antes de decirle que hay una cura. Tú no le puedes decir a una persona que se aplique un tratamiento de cáncer muy agresivo si no hay un diagnóstico que diga que tiene cáncer. ¿Quién se lo va a querer hacer? Mis hermanos, me parece de alguna manera sorprendente que la gente necesite que primero se le dé una mala noticia antes de que pueda recibir la mejor noticia de su vida. Pero en el ámbito espiritual las cosas son así. Y mis hermanos, si estamos enfocados en predicar las buenas nuevas, y yo creo que muchos de aquí lo han tomado con seriedad, están preocupados porque su familia, sus compañeros de trabajo, tal vez algún conocido, escuche las buenas nuevas y sea salvo. Bueno, si usted está enfocado en eso, usted debe saber, mi hermano, que lo primero que debe hacer es darle las malas noticias a la persona que usted quiere evangelizar. Antes de ir a ese evangelio del que hablamos la vez pasada, es necesario darle primero las malas noticias, ese diagnóstico de muerte en el cual ellos se encuentran. Ahora, esto que le estoy diciendo, mi hermano, esto que estamos hablando ahorita no es un invento mío, por supuesto, no es la receta de algún evangelista que se inventó por allí. No, mis hermanos, esto que le estoy diciendo es lo que el mismo Señor Jesús hizo cuando comenzó su ministerio evangelizador en este mundo. Y voy a ir, mis hermanos, evangelio por evangelio, hablando de cómo el Señor empezó su ministerio de predicación evangelizador en este mundo. Va a ser muy breve, no se preocupen, no vamos a tardarnos aquí muchas horas. Va a ser breve, solamente una mención. Ya sabe que el primer evangelio en orden cronológico que se escribió es Marcos. Así que cuando vamos a Marcos, tan solo en el capítulo 1, Marcos es muy rápido en su narración, así que desde el capítulo 1 nos dice cómo fue que Cristo comenzó a predicar. Y dice allá en 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora, yo quiero que note usted el orden de lo que Jesús comenzó a predicar. Número 1, arrepentíos. Número 2, creed las buenas nuevas. No es primero las buenas nuevas, primero es arrepiéntete. ¿De qué? De tu pecado. Primero debes reconocer que eres pecador y arrepentirte. Ahora escucha las buenas nuevas. Mateo, capítulo 4, verso 17. Pasemos al evangelista Mateo. Ya sabe usted que
Cuando llegamos al capítulo 4 de Mateo, ahí se nos cuenta cuando el Señor Jesús, después de que fue bautizado, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Después de que estuvo ahí 40 días y 40 noches siendo tentado, lo siguiente, mis hermanos, que se nos dice es que Él comenzó a predicar. Así que estamos al inicio del ministerio de Cristo. Y dice el evangelista Mateo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Otra vez, tienes que reconocer que eres pecador y arrepentirte. Después las buenas nuevas. El evangelista Lucas, mis hermanos, allá en el capítulo 5, él va a ser un poco más amplio en la manera en cómo nos dice esto. Y me gusta cómo lo dice porque va a utilizar la metáfora con la que iniciamos de estar enfermo. Mire, Lucas 5, verso 30 dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí Lucas, mis hermanos, va más allá en lo que nos cuenta respecto del Señor y su ministerio evangelizador. Mire, yo creo que si pensamos un poco en el sentido común humano y pensamos que el Hijo de Dios iba a venir a este mundo con un mensaje, una buena nueva, una extraordinaria noticia de salvación para este mundo, yo lo pienso así. Creo que lo normal hubiera sido que él hubiera llegado y hubiera hablado con los religiosos de su tiempo, con los que ya conocían las Escrituras, con los que enseñaban al pueblo, y con ellos hubiera ido y les hubiera dicho, miren, les traigo un mensaje nuevo para que lo enseñen al pueblo. Este mensaje nuevo es el Evangelio. Digo eso, a lo mejor en nuestra lógica humana nos parecería lo mejor, pero ¿sabe que Cristo no hizo eso? El Señor no fue a los religiosos de su tiempo en primer lugar. Y le voy a decir por qué. Porque los religiosos del tiempo del Señor, mis hermanos, eran los que tenían los corazones más endurecidos. Eran los que tenían los corazones cegados por una por una falsa conciencia de que eran justos. Los religiosos del tiempo del Señor, ellos pensaban que no había de qué arrepentirse, ellos ya eran justos delante de Dios, no necesitaban un doctor porque ellos estaban sanos. En cambio, los hombres y mujeres que eran considerados por todos como pecadores, porque muchos de esos pecados eran conocidos por todos, a esos a los que el Señor sí fue primero, no a los religiosos, a los pecadores conocidos. Bueno, ellos no tenían necesidad de que nadie los convenciera de lo que eran pecadores, porque todos sabían que eran pecadores y ellos mismos lo sabían. Y Jesucristo dijo que esos pecadores, irían delante de los religiosos al reino de los cielos. Allá mismo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Ahora, aquí aparece otra vez lo mismo que venimos diciendo. Dice el Señor que vino Juan el Bautista y les enseñó cuál era el camino de justicia. Y ese camino de justicia era arrepentirse y creer el Evangelio. ¿Y quiénes sí creyeron? Los publicanos, pecadores que públicamente eran reconocidos así, traidores al pueblo,
porque ellos siendo judíos cobraban impuestos para los romanos. Y entonces todos los judíos los odiaban y los que tenían en lo peor de lo peor. Las rameras, las prostitutas que ejercían una forma de vida pecaminosa, pública, a los ojos de todos. Y el Señor dice, ellos van delante de ustedes al reino de los cielos. Porque vino Juan y les dijo cuál era el camino y ellos lo creyeron. Y ustedes vieron eso y no se arrepintieron y después le creyeron. Otra vez, primero, mis hermanos, es reconocer que es pecador y arrepentirse. Y después creer las buenas nuevas. Ahora, me parece, mis hermanos, que por lo que he mencionado hasta aquí, Marcos, Mateo, Lucas, es obvio que los evangelios nos hablan de un orden en la predicación del evangelio. Primero, mis hermanos, es el reconocimiento de ser pecador, luego el arrepentimiento, luego las buenas nuevas de que Cristo murió por ti en la cruz y que se levantó de los muertos para darte la cura, la salvación de esos pecados que te están llevando a la muerte. Pero mire, cuando llegamos al evangelista Juan, a mí me parece muy interesante la manera en que Juan nos va a presentar el inicio de la predicación de Cristo, o al menos la forma en que el evangelio inicia este tema de la predicación de Cristo. Si usted es observador, se acordará que el capítulo 1 de Juan es esa introducción extraordinaria del verbo que se hizo carne. El capítulo 2 nos habla de el Señor en Caná, convirtiendo el agua en vino. Pero cuando llegamos al capítulo 3, mis hermanos, el discípulo amado, Juan, nos va a presentar una historia en la cual nos va a enseñar lo mismo que los otros evangelistas. Esa historia, mis hermanos, es la más importante tocante al nuevo nacimiento que tenemos en la Biblia. Estoy hablando, mis hermanos, del encuentro del Señor Jesús con Nicodemo. Entonces, le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en el capítulo 3 de Juan. Abra su Biblia en el capítulo 3 de Juan, vamos a ir allí. Mire, no le voy a contar toda la historia, ni siquiera la vamos a leer toda, ¿no? Vamos a centrarnos solamente a partir de los versos 9, en esta conversación del Señor Jesús con Nicodemo, que era probablemente el maestro religioso más importante de ese tiempo. Nicodemo vino al Señor de noche, tuvieron una conversación. Pero cuando llegamos allá al versículo 9 encontramos lo siguiente. Si ya lo tiene, yo lo voy a leer, sígalo solamente con su vista. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahora, mis hermanos, déjame decirle que antes de estas palabras el Señor le había dicho a Nicodemo de la necesidad de que Dios limpiara el corazón de Nicodemo. Jesús le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y cuando Nicodemo se sorprendió, le dijo, Nicodemo tiene que nacer de agua y de espíritu. Y eso, mis hermanos, agua y espíritu significaba tienes que ser limpiado por Dios de tus pecados. Pero estas palabras que yo acabo de leer ahí a partir del verso 9, nos dejan ver que el Señor Jesús, que ve el corazón de Nicodemo, sabe que Nicodemo no cree. No cree que él tenga que ser limpiado de pecados, porque Nicodemo no se reconoce pecador. El problema de Nicodemo, mis hermanos, es el mismo de todos los demás religiosos judíos, que él se creía justo, que su percepción de sí mismo era que él no estaba enfermo de pecado, sino que él era un hombre sano de ese mal. Pero si usted ve los versos 11 y 12, el Señor Jesús le dice,
Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y en el verso 12, Cristo le dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, es decir, que tiene que ser lavado como por agua, pero espiritualmente, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Tú no crees, Nicodemo, no crees lo que te estoy diciendo. Ahora, mis hermanos, aquí viene la parte más interesante. Yo sé que este capítulo 3 de Juan, muchos lo conocen, pero a lo mejor no han profundizado todavía en el mensaje que Cristo le quiere dar a Nicodemo. Como el Señor acaba de declarar, Nicodemo no cree. Entonces el Señor le va a referir una historia bíblica que seguramente Nicodemo, siendo rabino, siendo un maestro de la ley, siendo el maestro de Israel, debía conocer perfectamente. Y el Señor, después de que le dijo a Nicodemo, ¿tú no crees? Lo siguiente que le dice Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Lo está refiriendo, mis hermanos, el Señor Jesús a Nicodemo a la historia de Moisés y la serpiente de bronce. Ahora, yo quiero que vayamos allá y que notemos algunas cosas interesantes de esta historia. Números capítulo 21, por favor busquen su Biblia, Números capítulo 21, y vamos a ver a partir del versículo 4 y hasta el versículo 9. Ahí se encuentra la historia a la que el Señor Jesús está mandando a Nicodemo. Números capítulo 21, a partir del verso 4. Ahora, antes de leerlo, yo lo voy a leer, sígalo con su vista, pero antes de eso, quiero ponerlo un poco en contexto. Mire, aquí en este pasaje vamos a encontrar parte de esa historia del pueblo judío en su andar por el desierto. Ya sabe usted que los israelitas habían sido sacados por Dios de Egipto, donde eran esclavos. Pero cuando llegaron a la tierra que Dios les había prometido que les iba a dar, ellos no quisieron entrar. Y el Señor los castigó. Y durante 40 años tuvieron que andar caminando por el desierto. Ahora, durante ese tiempo, mis hermanos, como pues donde andaban era algo desierto, no había donde pudieran cosechar, no había de dónde se pudieran alimentar, porque es un desierto. El Señor les había alimentado de manera milagrosa a través de ese maná que nos cuenta la Escritura, que era una especie de hojuelas que caían del cielo, que tenían un sabor como a miel. Pero, mis hermanos, resulta que el pueblo judío, al parecer ya estaba harto de comer esas hojuelas. Y ellos echaban de menos la comida que tenían allá en Egipto. Ellos ansiaban la carne, las verduras que les daban. Y entonces vamos a la lectura una vez que tenemos este contexto. Dice allí, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ahora hagamos un alto aquí, mis hermanos, y pensemos un momento en esto. El texto dice que ellos en algún momento se desanimaron, ¿ya lo vio? Y el verbo hebreo, que se traduce aquí por desanimarse, indica que se les acabó la paciencia, que comenzaron a desesperarse. Y eso fue lo que los llevó a quejarse. Eso a mí, mis hermanos, me dice que casi desde el principio ellos se aguantaron y estuvieron comiendo maná, pero realmente extrañaban su plato de carne. Pero pasó el tiempo, pasaron los días y llegó un momento donde ya la paciencia no dio para más. Y entonces comenzaron a quejarse y a murmurar y a culpar no solamente a Moisés, sino que se atrevieron de culpar a Dios también. Ahora, mis hermanos, me parece interesante que Moisés haya registrado en qué consistía su queja.
No solamente dice Moisés que murmuraron, nos dice de qué manera murmuraron. Y la manera o el razonamiento de ellos era el siguiente. Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Esa era su queja. Ahora yo quiero, mi hermano, que reflexione un poquito en esto, porque conocemos a muchos quejosos, a todos nos ha tocado. No sé si a usted como padre le ha tocado que su hijo se queje, sobre todo si tiene adolescentes. No sé si alguna vez ha intentado quitarle el teléfono celular a su hijo adolescente. Y le dice, a ver, dame el teléfono. Ya estuvo bien de tanto teléfono, ahora yo lo voy a guardar. Inmediatamente el muchacho reclama, ¿no? Pero es mi teléfono, ¿por qué te metes con mis cosas? Además no me lo revises, es mi privacidad. No tienes por qué meterte en eso, me tienes que respetar. ¿No le han dicho eso? ¿O ha escuchado algo parecido? Ahora, yo quiero que piensen esto porque, mis hermanos, los quejosos, los que se quejan ante una situación así, siempre le dan un argumento. Es mi propiedad. Digo, aunque usted se los haya comprado. Es mi privacidad. Aunque usted como padre sea responsable de lo que su hijo ve y oye en el teléfono, ¿verdad? Pero a lo que yo quiero llamar su atención es que para el que se queja, le parece que su argumento es correcto. Y los muchachos creen que ellos tienen la razón. Y aunque su argumento pueda ser débil, o pueda ser incluso un argumento falso, ellos creen que están en lo correcto al quejarse de lo que está pasando. Ahora, en el caso del pueblo, mis hermanos, eso pasó. El pueblo pensaba que su queja era correcta, que ellos tenían razón. A ver, ¿por qué no sacaste, Moisés? Dios, ¿por qué no sacaste? Nos vamos a morir en este desierto, eso no tiene ningún sentido. Allá teníamos todo, y aquí no tenemos nada, y ya estamos hartos de esas hojuelitas que tú nos das. Ellos creían, mis hermanos, que estaban en lo correcto al hablar así en contra de Dios. Ahora, quiero que vayamos al verso 6, y dice allí, la Escritura dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Mis hermanos, ahora Dios envía juicio en contra de ellos, porque murmurar es pecado. ¿Se acuerda de la predicación de los 8 días? Murmurar en contra de nuestros hermanos es pecado. Imagínense, murmurar en contra de Dios. Entonces Dios envía juicio sobre el pueblo, serpientes que los muerden y comienzan a morirse. Y mis hermanos, aquellos que habían sido mordidos pero todavía no se morían, y los que tal vez todavía no habían sido mordidos por una serpiente, pero están viendo que todos están cayendo por ahí, en ese momento abren los ojos y se dan cuenta de algo que no se habían percatado antes. Mis hermanos, que ellos habían pecado en contra de Dios, estaban en pecado en contra de Dios. Y ahora, literalmente, se estaban muriendo a causa de ese pecado. Porque a causa de las picaduras de las serpientes, poco tiempo les quedaba de vida. Algunos ya se habían muerto. Y entonces reconocen lo que son. Verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ahora, antes de que Dios les dé un remedio para que no se mueran, es necesario que ellos reconozcan su pecado delante de Dios. Porque la causa de su muerte era su pecado. Entonces ellos no podían decirle a Moisés, danos un remedio. ¿Un remedio de qué? Tenían que reconocer que estaban muriendo para pedir un remedio. Y Jehová dijo a Moisés,
hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora, quiero que volvamos a Nicodemo. Nicodemo está preguntando, va a ver a Jesús. Jesús le dice, tiene que ser nuevo, tiene que ser limpio de tu pecado, Nicodemo. Y Nicodemo no cree. Y Jesús lo refiere a esta historia. Ahora, mis hermanos, en esta historia hay tres partes, tres personajes. En la historia de las serpientes, o las serpientes de bronce, hay tres partes. Número 1, Dios. Número 2, Moisés. Y número 3, el pueblo pecador. Cuando el Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo, acuérdate de esa historia. Nicodemo, ¿qué entendió? Que Jesús le estaba diciendo cuál de esas tres partes era. Obviamente Nicodemo no era Dios. Quedaban dos, Moisés y el pueblo. Ahora, Nicodemo era el maestro de Israel. A lo mejor él puede haber dicho, bueno, a mí me toca ser Moisés. Pero yo creo que Nicodemo, aunque tuvo la tentación de creer eso, no creyó eso. Él supo perfectamente que Cristo le estaba diciendo, tú eres ese pueblo. Porque necesitas, Nicodemo, ser salvado de la muerte. Pero no vas a ser salvado a menos que reconozcas que necesitas un Salvador. Y así, como la serpiente en el desierto fue levantada, el Hijo del Hombre va a ser levantado. Pero solamente vas a ser salvado si reconoces que estás muriendo. Entonces, mis hermanos, Juan, al igual que los otros evangelistas, cuando se trata de predicar el Evangelio, nos vuelve a decir lo mismo. Y yo creo, mis hermanos, que estamos de acuerdo en que este punto, bueno, ya es claro, hay un orden en la manera de evangelizar, en la manera de predicar el Evangelio. Antes de las buenas noticias van las malas noticias. Las malas noticias son que estás muriendo en pecado y necesitas ser salvado de allí. Vas a la muerte eterna. Si la gente no cree eso, mi hermano, las buenas noticias no tienen un sentido para las personas que tú les quieras hablar, para tu familiar, tu compañero, tu vecino, a quien le estés predicando el Evangelio. Porque si se acuerda el mensaje del Evangelio, ¿cuál es el contenido de ese Evangelio del que hablamos la vez pasada? ¿Se acuerda? 1 Corintios capítulo 15. Le pedí que se lo memorizara. Si ya a la persona tú le dijiste que es pecador, ese es su diagnóstico, que va camino a la muerte, entonces el mensaje del Evangelio tiene sentido. Dice el apóstol Pablo, y primeramente yo les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, si tú acabas de reconocer que eres pecador, ese mensaje tiene sentido para ti. Si no lo reconoces, ese mensaje no tiene ningún sentido para ti. Yo quiero que se dé cuenta que hay un orden, y ese orden es perfecto a la hora de predicar el Evangelio. Ahora, mis hermanos, una vez entendido y dejado en claro este punto de ese orden que hay, yo quiero que vayamos a una segunda parte en este sermón. Mire, quiero que veamos la manera en que el Señor Jesús evangelizaba. ¿Cómo es que Él puso en práctica este principio? ¿Y qué método empleó Él para convencer a la gente de que era pecadora? Porque ya dijimos que nadie lo quiere admitir. A ver, dígale a alguien que es pecador y se le va a molestar, se va a ofender. Esa carta de la que les leía al principio, ¿no? Dijo, pues a mí díganme cómo educar a los niños bien, pero no me digan que soy pecador. Me ofendo si me lo dicen. Bueno, veamos cómo el Señor evangelizaba y convencía de esta manera. Para eso, mis hermanos, vamos a ir rápidamente a Mateo capítulo 19. Le voy a pedir que vaya allí, abra su Biblia, Mateo capítulo 19. Y vamos a ver una historia que nos ilustra la manera en que el Señor Jesús
hacía estas cosas, de qué manera evangelizaba. A partir del verso 16 nos vamos a encontrar la historia famosa que conocemos como historia del joven rico, y vamos a poner nuestra vista allí y vamos a explicar algunas cosas de este pasaje. Mateo 19, a partir del verso 16, yo lo voy a leer, síganlo con su vista. Dice la palabra: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Ahora, en primer lugar, yo quiero que usted note que este pasaje, esta historia tiene que ver con la evangelización. Este hombre viene a Jesús y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Ya él solito se puso en el camino para ser evangelizado. Así que este párrafo va a tratar de eso, es útil para ver ahora Jesús qué va a hacer. El hombre ya está dispuesto, él quiere saber cómo ir al cielo. ¿Qué hace el Señor? Como el Maestro nos enseña a evangelizar. La manera en que este joven viene con Jesús es interesante porque le dice Maestro bueno. Verso 17, él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Ahora, esta forma de llamar del joven a Jesús Maestro bueno nos dice cuál era su concepción de la justicia. Mire, este joven no sabía que Jesucristo era Dios, pero sí sabía que era un maestro, un rabino, alguien que enseñaba la palabra. Y entonces él viene y dice: bueno, tú eres maestro, enseñas la palabra, eres bueno. Las obras que tú haces son buenas, así que eres maestro bueno. Lo que este joven trae en la cabeza es que es a través de las obras que uno se justifica delante de Dios. Obviamente este joven no tenía idea de con quién estaba hablando. Y cuando el Señor le responde, mis hermanos, es en el contexto de lo que el joven piensa, para no entrar en confusión, ¿sí? Cuando Jesús le dice: no hay nadie bueno, solamente Dios, no está diciendo, como piensan los testigos de Jehová, que Jesús no está pensando que Él sea Dios. Él es Dios. Pero el Señor estaba contestando en el contexto de lo que el joven piensa. Y lo que el Señor le dice: tienes que saber que no hay nadie, no hay ningún hombre que sea bueno delante de Dios. Todos son pecadores. Y se lo va a demostrar a continuación. Ahora, mis hermanos, el Señor, y aquí llegamos a la parte interesante, a la parte práctica, el Señor nos va a mostrar cómo llevar a este joven a ese conocimiento de que es pecador, cómo le va a demostrar además de que él es pecador delante de Dios. El Señor le dice: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar a la vida eterna? Guardar los mandamientos. La herramienta que el Señor usa, mis hermanos, es la ley, los mandamientos de Dios. Ahora, no sé si usted lo sepa, si no lo sabe, tal vez le va a sonar raro, pero el propósito de la ley de Dios, el propósito de los mandamientos de Dios, es que el hombre sepa que es pecador. No es, mis hermanos, los mandamientos que Dios dio, no es una manera en que el hombre alcanza la salvación si obedece los mandamientos. Eso es equivocado. Es lo contrario. La ley fue dada para que los hombres supieran que son pecadores y que merecen el juicio de Dios. El Señor Jesús, obviamente, el Maestro de Maestros, sabiendo esto, utiliza la ley para el uso que fue dada. El apóstol Pablo, el gran evangelista, ya en una forma práctica, en ese gran imperio al que llevó el evangelio, un rabino que el Señor llamó para que se ocupara precisamente de esa obra del evangelio. Hablando de eso, nos dice ya en 1 Timoteo capítulo 1 lo siguiente, escúchelo. Dice el apóstol Pablo: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, es decir, de manera correcta, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas,
para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Hermano, la ley tiene un propósito. Antes de que la gente escuche el evangelio, tienes que usar la ley para demostrarle que tal persona es pecadora. Mire, yo quiero que se ponga por un instante en el lugar de Cristo, o tal vez ya le ha pasado, puede ser que ya le haya pasado. ¿No le ha tocado nunca que alguien que lo conoce llegue y le dice, oye, yo sé que eres cristiano, dime, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? O sea, yo no quiero irme al infierno, ¿qué tendría que hacer para irme al cielo? ¿Le ha tocado? A mí me ha tocado alguna ocasión. Yo sé que bajo el contexto de algunos que llevamos muchos años de ser evangélicos, si alguien llega y te dice eso, pues tú dices, este ya solito vino, ¿no? Ya ni lo tengo que ir a buscar a su casa, ya vino y me preguntó, lo que voy a hacer es, haz la oración, a ver, bueno, híncate aquí y vas a hacer la oración para que recibas a Cristo en tu corazón. Ahora, esto, mis hermanos, le pasó al Señor Jesús. El Señor Jesús no hizo la famosa oración, porque esa famosa oración no es bíblica. Ya sé que tú lo has escuchado, lo has visto, que para evangelizar tienes que hacer la oración. Bueno, déjame decir que esa oración ha llevado a muchos al infierno, porque no es el camino que la Biblia nos enseña para evangelizar. El Señor Jesús, el Maestro de Maestros, el Evangelista Supremo, nos muestra que en la predicación del Evangelio hay un orden. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. No le dijo hace una oración, guarda los mandamientos. Y el joven le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Inmediatamente sabemos que estaba mencionando el Señor el decálogo, ¿verdad? Digo, había en la ley judía 614 mandamientos, pero al Señor le basta con esos 10. Él cita el decálogo. Y con eso le va a demostrar a ese joven que es pecador. El joven le dijo, verso 20, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Ahora el Señor toma la ley, le dice al joven, guárdala, y el joven en esa dureza y en esa ceguera espiritual que tiene, todavía se resiste. Y dice, eso ya lo guardé. A ver, dime, ¿qué más tengo que hacer? Porque él pensaba que era bueno. El concepto de ese joven es que él ya había cumplido con todas esas cosas. Pero mi hermano, aquí el Señor Jesús va a pasar ahora a tomar uno de los mandamientos y aplicarlo a la vida del joven. Y el Señor Jesús toma el primer mandamiento, el número 1, y lo aplica a la manera de vida de este joven. Verso 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ahora, ¿cómo decía el primer mandamiento de la ley? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este hombre joven que pensaba que era bueno, que además se gloriaba de haber cumplido toda la ley, cuando fue confrontado contra el primer mandamiento de manera práctica, el Señor le demostró que ni siquiera había cumplido el primer mandamiento. Porque este joven amaba a su dinero más que a Dios. Y su riqueza la había hecho su ídolo personal. Y cuando Cristo le dijo, tienes que deshacerte de ese ídolo que es tu dinero, el joven dijo, no puedo. Dice el verso 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste,
porque tenía muchas posesiones. Aquel joven ya no se fue diciendo, ya soy bueno y no necesito. No. El joven se fue triste porque supo que era pecador, pero no era capaz de renunciar a su vida de idólatra. De esa manera, mis hermanos, usando la ley de Dios, el Señor Jesús le mostró a este hombre que era un pecador, que no estaba yendo camino a la vida eterna, sino por el contrario, iba camino a la muerte eterna. Pero el joven tomó su decisión y se apartó del Señor. Ahora, de manera práctica, ¿qué le estoy diciendo, mi hermano? ¿Cuál es el ejemplo aquí? Cuando le hables a tu familia, a tu compañero, a tu vecino, a quien quieras predicar el Evangelio, número uno, antes de decirle que si quiere ir al cielo, no. Lo primero es, eres pecador. Si no hay diagnóstico, ¿cómo le vas a dar la cura? Eres pecador. Ahora es probable que él diga, no lo soy, no creo eso, yo creo que soy bueno, he hecho buenas cosas. Tienes que demostrarle que es pecador. ¿Cómo lo haces? Toma la ley de Dios y aplícala a su vida. Bueno, la manera en que puedes saber si eres pecador o no es sabiendo que Dios dio una ley. ¿Has cumplido con esa ley? Si has cumplido con esa ley, entonces tal vez puedas decir que no eres pecador. A ver, tomemos uno de los mandamientos de la ley. Ahora, en ese evangelismo personal, yo sé que tú conoces a la persona que le estás hablando. Y siempre hay alguien que se caracteriza porque falla mucho en alguna cosa. Lo que es cierto, mis hermanos, y eso es una verdad irrefutable, es que todos somos pecadores. De algo va a fallar la persona. Hay quien sea mentiroso, hay quien le guste tomar cosas que no son suyas, hay quien es chismoso, hay quien a lo mejor es idólatra de ciertas cosas, del dinero, no sé, del teléfono, de la pornografía, tú sabes. Toma uno de los mandamientos y aplícalo a su vida. Y entonces le va a decir, no eres como pensabas tan bueno. Porque en este mandamiento estás fallando, estás ofendiendo a Dios, eres pecador y vas camino a la perdición. Tienes que arrepentirte de tu pecado. Esa es la forma en que el Señor Jesús evangelizaba. Si ahora aprendas eso. Ese es el uso legítimo de la ley, como dice Pablo. Mis hermanos, quiero hacer una observación final y yo quiero que note que Cristo le dijo a aquel joven, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. La primera parte era arrepiéntete y renuncia a tu ídolo. Y entonces la buena nueva es que me puedes seguir. Otra vez encontramos el mismo orden, el mismo principio. Primero las malas noticias, luego las buenas noticias. Que Cristo murió por nuestros pecados, como dice el apóstol Pablo ya en 1 Corintios. Pero para que eso tenga sentido en la mente de la gente, en el corazón de la gente, él tiene que saber que está enfermo de pecado, que va camino a la muerte y que necesita un Salvador. Usa la ley de manera correcta. Mis hermanos, cuando hacemos los cultos evangelísticos tratamos siempre de tener esta forma de predicar. Pero eso, mis hermanos, como lo usa el Señor Jesús en el evangelismo cara a cara personal, lo podemos usar también. Yo deseo, mi hermano, que usted comience a predicar esto, a practicar esto en su predicación del Evangelio. No comete el error de llegar y decirle a la persona, Cristo murió por ti y quiere salvarte. Pues, no sé de qué me hablan, no necesito doctor, no estoy enfermo, no creo ser pecador. Hay un orden y ese orden tiene un sentido. Practíquelo. Mi hermano, yo deseo que el Señor le bendiga en esa visión que usted tiene de hablar a otros de la salvación, pero primero las malas noticias, después las buenas noticias. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y les permita cumplir esta tarea.